Saludos nuevamente con ustedes desde un nuevo episodio más, desde una nueva charla más sobre la medicina integrativa de la mente, del cuerpo y del espíritu. Hoy les traigo otra medicina milenaria, la acupuntura. La acupuntura hace parte de la medicina tradicional china y siguiendo nuestro mapa de ruta hace parte de estas medicinas orientales. A veces los médicos tendemos a ubicarnos en la medicina oriental y la medicina occidental. En capítulos anteriores les había hablado de la Ayurveda. Bueno, pues hoy hablaremos de esa otra medicina oriental llamada acupuntura o medicina tradicional china. Esta medicina tradicional china tiene muchas terapéuticas que también trataremos de abordar, pero hoy hablaremos específicamente de la acupuntura. Entonces, la acupuntura, según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, la define como la suma de todos los conocimientos teóricos y prácticos, explicables o no, utilizando diagnóstico, prevención y supresión de elementos de enfermedad físicos o mentales basados en la experiencia y en la observación. Y esto se ha transmitido de generación en generación, haciendo que los conceptos se formen como una amalgama muy firme, de muy sólida uso, y que como es de tan amplio uso en un país como estos y se ha trascendido a otros, pues tiene un respaldo ante la comunidad médica científica. Bueno, la acupuntura, basado pues ya en la definición de la medicina tradicional china, es un arte milenario, cuya función es estimular a través de la aplicación de agujas en ciertos puntos específicos de la piel para lograrlos ubicar en meridianos específicos también y lograr un efecto a través de este movimiento de energía con una aguja. En el siglo XIX, los médicos occidentales inician esta occidentalización, por decirlo de cierta manera, de esta medicina oriental hacia América, hacia Europa. Pues el idioma no es una herramienta, es una barrera bastante importante a la hora de vencer conocimientos, porque los chinos escriben de una manera muy particular, nosotros de una manera totalmente diferente. Por tanto, lograr traducir estos libros y lograr de pronto entenderles en las explicaciones verbales era bastante complicado. Pero a finales del siglo XIX, un francés, Georges Soulier de Moran, fue cónsul de Francia en China y fue quien se encargó y se enamoró apasionadamente de esta terapéutica, de esta medicina, de este sistema médico, y lo trajo a Francia, y es donde se iniciaron las primeras escuelas de formación en acupuntura y en medicina tradicional china. Otras modalidades terapéuticas que tiene la medicina tradicional, pues observamos el tai chi, el masaje tuina, la auriculoterapia, que es una extensión de la acupuntura, el diagnóstico de la lengua, la herbología y la práctica y el uso de no solamente plantas en el tratamiento de enfermedades, sino también, por ejemplo, sustancias animales, el caballito de mar, por ejemplo, los restos óseos o, por ejemplo, los cuernos de algunos animales, la placenta de algunos animales. Todo esto no es precisamente plantas, pero sí es medicina natural que se usa como parte del arsenal terapéutico de esta medicina. Siguiente. Bueno, recordemos también que cuando hablamos de Ayurveda, hablamos de que ellos eran observadores profundos y apasionados por lo que sucedía a su alrededor. Los chinos tenían una filosofía similar y ellos basan la acupuntura en ese concepto del Tao, en la filosofía que los rige a ellos, en la filosofía que explica toda ley del universo, toda circunstancia que ocurre a través de él y su naturaleza. Por tanto, nosotros, como somos parte de ellos, de esa naturaleza, no podemos ser la excepción en estas teorías y en esta concepción. Vemos el símbolo del yin yang o la mónada como la teoría base de todos los eventos. La teoría del yin y el yang la proponen los chinos como una fuerza opuesta. Es el movimiento de la energía entre dos polos,
entre dos, digamos que momentos contradictorios que hacen no solamente contradicción, sino hay interdependencia. Es la necesidad de transformarse continuamente en ese movimiento de energía que hace que finalmente se logre un equilibrio. No todo puede ser negro ni blanco, sino tener un equilibrio perfecto entre estos polos. Por tanto, es la ley universal del mundo material, principio y razón de la existencia. La otra teoría es la teoría de los 5 elementos. Así como la medicina ayurveda tenemos 5 elementos, la ayurveda la medicina china tiene 5 elementos. Ellos tienen otros diferentes. Pues similares a los de la ayurveda, pero van a ver el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Estos 5 elementos logran, o pues nosotros lo llamamos en Occidente elementos, en China lo llaman movimientos, es el movimiento constante del Qi, o de la energía vital de los seres entre estos 5 elementos. Uno genera al otro. El fuego genera a la tierra la ceniza que la enriquece. La tierra a su vez genera canales de agua, canales donde discurre metal. El metal cuando se derrite forma el agua alimenta la madera y la madera alimenta el fuego. Este es el ciclo de generación. El ciclo de dominancia es el fuego apaga el agua apaga el fuego funde el metal controla la tierra controla la madera. Este es el ciclo de control. Y esto es lo normal, ¿cierto? Cada elemento tiene su sentido, su generación y también su dominancia. Tiene un jefe y un hijo. Cuando esta desarmonía, cuando hay desarmonía en estos elementos que representan más adelante, les voy a decir, en órganos y en sentidos y en emociones, pues ocurren las enfermedades. Aquí observamos una gráfica en la cual vemos los 5 elementos interrelacionados con los órganos, del gusto, el estómago, dependiendo de cada órgano, está representado pues su nivel de materia y de energía. La otra teoría importante es la teoría del Qi. La teoría del Qi es como la energía vital, es lo que nos hace estar vivos, lo que nos hace ser humanos. La diferencia entre un cuerpo que muere y un cuerpo que vive es el Qi, lo que circula a través de él. La teoría del Qi viene acompañada de la teoría de la sangre y los fluidos vitales. Entonces el Qi alimenta la sangre. Si tiene buena sangre, tiene buenos fluidos, hay buena energía porque el Qi está circulando adecuadamente. Siguiente. Recordemos que como es una medicina holística, o sea, tienen el concepto del hombre como mente, cuerpo y espíritu, el espíritu está representado en la energía mental del Shen. Cuando el Shen está en desarmonía, la unidad mental y la unidad física entran en conflicto, logrando que haya una alteración del psiquismo y una respuesta obvia y esperada en la parte física también. Siguiente. La medicina china tiene muchas ventajas, pero la acupuntura en general es una técnica, como les decía, un arte que hace parte de esta terapéutica, que es simple. Tiene unas ventajas, digamos que sobre otras, porque puede usar 2 cosas, las agujas como tal, o las moxas. Las moxas son pequeños cúmulos de material vegetal, principalmente la artemisa, que es una planta, que cuando se enciende logra generar un calor radiante que logra hacer cambios en sentido yang, que es la parte de calor, y yin sería la aguja, que es frío y es metal, en esa forma de mover energía. Es muy fácil, es una técnica que si una persona entrenada, un profesional principalmente de la salud entrenado en esto, logra adquirir esa destreza suficiente. Es una técnica bastante fácil, muy sencilla, necesita de práctica, es muy eficaz. Es gratificante ver cómo en pacientes, cuando he tenido la oportunidad de tratarlos, veo respuestas tan rápidas, respuestas tan gentiles por parte de su sistema hacia el tratamiento que se les está implementando en su momento. Y digamos que tiene muy pocas reacciones adversas. Realmente una aguja es muy delgada. La gente se imagina que las agujas de acupuntura, pues a veces nomás con el término agujas la gente queda un poco confusa o quizás rechaza la terapia, pero realmente son agujas muy delgadas, agujas que se manipulan muy fácil y que pues obviamente uno siente el pinchazo, pero no va más allá de una sensación molesta. Y se puede usar en todos, digamos que en muchos lugares, en urgencias, en la casa, en el domicilio, porque es muy versátil.
Siguiente. Indicaciones principales. La indicación principal de la acupuntura es el efecto analgésico. Analgésico quiere decir que logra calmar el dolor. También es anestésico, o sea que absolutamente duerme un dolor. Es antiespasmódico, o sea que ayuda a aliviar cólicos de riñón, por cálculos en el riñón, por cálculos en la vejiga, cálculos en la vesícula. Si se coloca muy bien en los lugares indicados, logra tener excelente control del dolor. Es útil también en enfermedades crónicas. Pacientes en los cuales la terapia convencional no ha tenido éxito, se puede usar acupuntura como una indicación precisa. Es importante también recordar que como en enfermedades crónicas funciona, por ejemplo en migrañas es espectacular. He tenido experiencias muy buenas con pacientes que tienen migrañas de muchos años de evolución y a veces solo involucrando algunas agujas es increíble cómo logran la mejoría, a veces ni siquiera con agujas sino presionando los puntos en momentos de segundo. Enfermedades, por ejemplo, del sistema respiratorio superior y del oído, enfermedades alérgicas, enfermedades infecciosas, logran excelente drenaje de moco a nivel de los maxilares o a nivel del oído con acupuntura. En enfermedades ginecológicas hay estudios inclusive en tratamientos de fertilidad. También se usa a nivel del psiquismo, pacientes con depresiones, pacientes con tristezas profundas, ha logrado también mucha mejoría con esta técnica. Entonces, como ven, pues básicamente trata dolores del cuerpo y dolores del alma. Migrañas, que son enfermedades crónicas, y dolores agudos como esguinces, fracturas, espasmos musculares, les va muy bien a estos pacientes. ¿Qué sabemos de la efectividad de la acupuntura? ¿O qué pronunciamiento ha hecho la comunidad científica al respecto? Porque pues en esto tenemos que también hablar de la otra parte. Siguiente. Pues básicamente la comunidad científica la apoya. La sociedad, el Centro Internacional de Medicina Complementaria y Alternativa de Estados Unidos ha logrado agrupar diferentes estudios en los cuales se ha encontrado que el uso de la acupuntura bien usada ha logrado controlar el dolor de igual o mejor manera que los analgésicos comunes. La acupuntura generalmente también se ha encontrado muy buen uso con respaldo científico haciendo estudios con pacientes con síntomas de menopausia a las cuales se les aplicaba acupuntura y a las cuales de pronto se les aplicaba terapia de reemplazo hormonal y encontraban que con acupuntura quizás estas pacientes respondían mucho más rápido y con efecto mucho más duradero en el tiempo. También se ha encontrado que cuando se usan pacientes que reciben quimioterapias, la acupuntura tiene un efecto como que sedativo en estos síntomas tan molestos en los pacientes que tienen este tipo de enfermedades y que se someten a estos tratamientos, ya que se acompañan de náuseas, de estreñimiento, de malestares, de inconformidad cuando comen. La acupuntura logra controlar muy bien y de manera exitosa estos síntomas cuando se acompaña de esta terapia. También encontramos extensiones de la acupuntura como la acupuntura, auriculoterapia, podología, reflexología podal. Son extensiones de la acupuntura, pero no hacen parte de esta originalidad. Pero la acupuntura tiene que trascender en el tiempo y tiene que trascender también estos efectos de la tecnología, por tanto se ha adaptado muy bien a estas otras circunstancias. En pacientes, por ejemplo, pediátricos, pues quizás abordarlos con agujas pues no es tan agradable para ellos, pero cuando se abordan con láser en los puntos, encontramos que el efecto es muy similar y con excelentes resultados. Siguiente. Resumiendo, la acupuntura hace parte de una armonía que regula el sistema, que regula el chi. Concibe al ser humano como una unidad funcional de mente, cuerpo y espíritu, que está conectado a la energía del universo y por tanto tiene efecto estas energías en él, su alimentación, su actividad física, la manera en que se cuida, la manera en que duerme y se alimenta, hace parte también de este tema de salud. Entonces, el equilibrio lo logramos a través de la compensación de energías y de movimientos entre el yin y el yang, que mantienen nuestro chi con energía potente, con sangre abundante y con defensas adecuadas, que finalmente dará origen a la buena salud. Que si la acupuntura estimula las defensas,
Que se alivia el dolor, claro, porque ayuda al cuerpo a mejorar sus reacciones de dolor para hacerlo un poco más resistente ante ataques nuevos o de pronto se incremente el dolor en sus enfermedades de base. Que es antiinflamatorio, claro, porque ya se han encontrado estudios en los cuales los neurotransmisores, que son los encargados de dar las señales de dolor, han disminuido a pesar de que uno creería lo contrario. Pero fíjense ustedes que la acupuntura sí ha logrado establecer su posición como terapéutica alternativa, como medicina complementaria en estos momentos en los que la gente busca acercarse más a lo natural y a la medicina milenaria, complementando sus terapias ya tradicionales o su medicina occidental sin que tengan que discutir la una con la otra. Bueno, pues les traigo un resumen muy breve de lo que es la acupuntura. Para mí es nuevamente un honor que ustedes compartan conmigo este espacio. Recuerden escribirme sus preguntas, sus inquietudes a mi correo que aparece en los créditos al final del programa. Que estén muy bien. Bendiciones.